Amén, amén. Pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Siento que nos falta mucha membresía, ¿verdad? De martes. Saludamos a los que están en su casa. ¿Andan en la feria todavía o no? Ya se acabó. Ya se acabó la feria. Ya, ¿verdad? Nosotros no fuimos, no pudimos ir, mi esposa ya y yo no hemos podido ir como en 5 años que no hemos ido. Y bueno, pero qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que estamos aquí en la presencia de Dios, donde hemos exaltado el nombre del Señor. La semana pasada nosotros estuvimos ausentes, mi esposa y un servidor. Fuimos a hacer un viaje con nuestras iglesias afiliadas a Palabra de Vida. ¿Sabía usted que así como decimos Palabra de Vida es una gran familia, también somos una gran familia en cuanto a iglesias? Tenemos aproximadamente 32 lugares en diferentes estados de la República con Palabra de Vida en San Luis Potosí, Palabra de Vida en Nuevo León, Palabra de Vida en Coahuila, Palabra de Vida en Veracruz. Estuvimos mi esposa y yo visitando algunas obras, saludando a algunos pastores. Y bueno, estamos felices de estar en casa porque no hay nada mejor que la casa. Y bueno, no quiero entrar en más detalles, solamente quiero que meditemos unos 15 minutos de meditación de la palabra de Dios y nos vamos, ¿está bien? Para poder regresar a casa temprano. Y qué bueno que usted está con nosotros. Seguimos hablando de la unción que pudre el yugo. Seguimos hablando del Espíritu Santo, de esa unción que nos persigue, esa unción que ha sido derramada sobre nuestra vida, esa unción que es necesaria para todas las cosas de la vida y la piedad. Y hoy hablamos acerca de esa unción que nos transforma, una transformación que se lleva a cabo paso a paso. Y cada uno de nosotros llegamos a Cristo de una o de otra manera, pero de una manera milagrosa, ¿cierto o no? A lo mejor usted conoció a Cristo de una manera muy violenta, ¿verdad? A lo mejor usted conoció a Cristo de una manera así media romanticona, o tenía alguna necesidad, pero la mayoría de los que estamos aquí llegamos a Cristo porque ya no hallábamos qué hacer, ya no hallábamos cómo resolver las situaciones de nuestra vida y nos acercamos a Dios. Y Dios, como dice la palabra, que es tan rico, bondadoso, grande en misericordia, nos recibió, nos ayudó, y hoy estamos aquí adorando, levantando manos delante del Señor, honrándole por lo bueno y lo maravilloso que fue al recibir nuestra vida tal y como llegamos y nos transformó. Ese encuentro con Jesús cambió nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque encontrarnos con Cristo Jesús nos trae ese cambio radical en nuestra vida, porque Él es el ungido, Él es el portador de la unción. Él es el que dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Cristo cuando abrió ese rollo cuando entró a la sinagoga. Abriendo el rollo empezó a leer el escrito del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor, la unción está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para ayudar a sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos. En todos esos rubros entrábamos nosotros, y su misericordia y su amor nos pudo rescatar de nuestra pasada manera de vivir, y nos ungió con un aceite fresco y puso un sello en nuestra vida que nos da identidad, y también que somos propiedad del reino de los cielos. Amén. ¿Está contento por ello? Nos redimió, y a veces nosotros no lo buscábamos y Él nos buscaba, pero también a veces lo buscamos, ¿no? Cuando hay quienes lo buscaron. Y quiero que veamos un caso muy particular en Juan, el Evangelio de según San Juan, capítulo 3. Encontramos una historia de un hombre importante. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, del 1 en adelante. Voy a darle lectura. Si trae su Biblia, abra su Biblia ahí en Juan y pueda marcarla con su lápiz bicolor de lo que el Señor le pueda hablar a través de estos versículos. Y dice la palabra del Señor así: que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Le decían sus amigos, ¿verdad? Nicodemo, un principal entre los judíos. Estoy en el versículo 1 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Quién? Nicodemo. Vino a Jesús de noche
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjate, le echó flores a Jesús, le echó ahí algo: Señor, qué bárbaro, tú la estás haciendo, estás realmente pasándote de la raya, ¿no? Qué bárbaro. Y fíjate lo que le responde Jesús. Versículo 3, le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si usted observa lo que dice el Señor Jesús, no tiene ninguna conexión con lo que le estaba diciendo Nicodemo. Pero él está en esa charla con Jesús y Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y fíjate, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está ese encuentro con la unción para cambiar, para un nuevo nacimiento. Dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene algo interesante. El versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere. Como que el Señor agarra, como si podemos atrevernos a decirlo de esa manera, como que agarra monte, ¿va? Primero Nicodemo le dice: Señor, tú eres grande, porque lo que hace las señales tú no harías si Dios no estuviera contigo. Y Jesús le hubiese dicho: oh, gracias Nicodemo. Dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ya le explica lo que es el nuevo nacimiento. Lo entiende Nicodemo y ahora le dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí está hablando de esa metamorfosis que debe suceder en el creyente, en la persona que se encuentra con Jesús. Responde a Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? O sea, agarra la onda, Nick. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí viene un versículo muy importante que lo hemos oído sin la conexión de lo que hemos leído. Como Moisés levantó la serpiente en él, de cierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no le quiero seguir porque el que sigue es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es, y sigue hablando acerca de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de la unción que nos transforma, la unción que nos cambia. Mi amado hermano, un encuentro con Jesús cambia todo. Este hombre importante llegó a Jesús aunque fue de noche. ¿Sabe por qué fue de noche? Porque no quería poner en riesgo su reputación como uno de los maestros de la ley. Él era reconocido. Sin embargo, el deseo de encontrarse con Jesús lo llevó a en la noche, a escondidas, ahí buscar a Jesús. Y qué bueno que Jesús es de esa persona bondadosa que dice: bueno, ¿por qué no vienes conmigo de día? ¿Te apenas o qué? No, lo atendió. Y Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida. Cuando Jesús muere en la cruz y es bajado, dice la Escritura que aquel hombre José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y le fue autorizado. Uno de los que cooperaron y llevaron ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús fue Nicodemo. Y dice una cantidad determinada que se invirtió en el cuerpo de Jesús a través de Nicodemo. Un encuentro con Cristo transforma totalmente tu vida.
El encuentro que tuviste con Jesús es el que te tiene hoy aquí. Y si no te has encontrado con Jesús, hoy es el día en que Él te trajo para que tú te encuentres con Él, como Nicodemo lo hizo esa noche. Hoy es la noche tuya como la noche que fue de Nicodemo, para encontrarte con Jesús, el cual quiere que nazcas de nuevo a una vida bendecida totalmente. Amén. Así que estamos transformados a través de la unción, y el ungido es Cristo Jesús. Lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, dice la escritura que somos transformados después de este nacimiento. Así que todos nosotros, ¿quiénes? Nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. La transformación, tú no eres el mismo desde que conociste a Cristo. Usted, hermosa dama, no es la misma después de que usted conoció a Jesús. ¿Cierto o no? A lo mejor si diéramos oportunidad para dar testimonio aquí, nos gozaríamos al escuchar: es que yo era un borracho, yo era un mujeriego, un hablador, ¿verdad? Yo era telenovelera, ¿verdad? Yo era chismosa, yo era peleonera, yo golpeaba a mi viejo. Algunos van a testificar de esa manera, que hoy no, se encontraron con Jesús y su vida fue transformada a través de la unción del Espíritu Santo. Ahora, de nada serviría que tuviésemos un encuentro con Jesús o con la unción y que siguiéramos siendo los mismos. Desde que nos encontramos con Jesús de una manera genuina, nuestra vida fue transformada. Nicodemo cambió con ese encuentro en la noche con Jesús. Ahora, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos transforma, y después de encontrarnos con ese ungido, con el Cristo de la unción, nosotros no volvimos a ser los mismos. Usted no es el mismo, amén. Yo hoy voy a hablar de mi cuñado, el hermano de mi esposa amada. Tiene un hermano, tiene varios hermanos, pero uno de ellos se llama Miguel. Miguelito es uno de los, creo que es mayor que ella o por ahí así. Pero Miguel, yo lo conocí incluso cuando era novio de mi esposa. Y la verdad, después de recién casado también lo traté y me caía mal. No le había dicho eso a mi esposa, ¿va? Pero me caía mal porque era muy como altanero. Era un pagano de a de veras. Y cada semana se empinaba el codo, o sea que le echaba trago. Y cuando tenía trago, quería platicar conmigo. Y lo que más mal me caía a mí es estar lidiando con un borracho, ¿no? Pero él, te voy a encargar a mi hermana, cállese, me van a darle una cachetada, nada más que no me atrevía, estaba en su casa. Pero Miguel causó tanto dolor de cabeza a papá y a mamá. Estuvo en la cárcel un sinnúmero de veces. Lo golpearon, le quebraron las costillas, lo atropelló un camión, le quebró las piernas. Era casi un Robocop, pero él seguía tomando cada vez que tenía oportunidad y peleando, enemistado con su papá, dándole dolor de cabeza a mi suegra, y yo creo que a mi esposa también. Lo único que podíamos hacer por él era orar, porque era una bestia. Miguelito, Dios te bendiga si me ves. Era un animal, y ahí entiendo lo que dice la palabra, que el hombre animal, era una bestia, es un animal, no se amaba a él mismo, y por más que la intentábamos, no se compuso, hasta que lo dejamos. Bueno, lamentablemente murió mi suegra sin ver el milagro por el cual estaba orando. Por un día estaba mi esposa y bien contenta me dice: me habló Miguel, que acaba de recibir a Cristo. Y yo dije, bueno, pues hay que verificarlo, ¿no? Porque está tremendo hay que verificarlo. No, como a los 15 días le dije: oye, hermana, porque para empezar me maravillé que le llamara a mi esposa, porque nunca le había hablado. Pero ahora que conoció a Cristo, le llama, le dice: oye, hermanita, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo conozco a Cristo ya, ¿no? Es veracruzano, de esos de veras. Y dice: y ahora dentro de unos días voy a bajar a las aguas. Y yo le digo que me aclare bien cuáles aguas, porque antes le entraba esta. Y allá en Veracruz dicen bajar a las aguas cuando te bautizas.
Bueno, se iba a bautizar. Para no hacerle larga la historia, hoy Miguel es un fiel creyente de la palabra de Dios. En su casa, en la casa de Miguel, hay un grupo de hogar. No se llama grupo de hogar, son como unas células, pero él abrió su casa para que ahí predicaran el evangelio, y ahí está. Ahora, quiero decirle una cosa: con un encuentro con la unción te transforma tu presente, transforma tu futuro, transforma tu persona y transformará y bendecirá a tus generaciones. Amén. Porque no tenía ni dónde caer muerto, vivía en un cuchitril ahí. Pero desde que empezó a conocer a Cristo, empezó a ser bendecido. Hoy tiene su casa ya de material, cambió la situación. Su hijo, que era un pequeño, conoció a Jesús, también es un fiel creyente. El Señor le dijo al hijo de Miguel, cuando él se entregó, le dijo: en tu casa tú vas a encontrar a tu esposa. Y él, viviendo en otra ciudad, un día fue a su casa y ahí estaba una chamaca que el Señor le había mandado, le había separado. Se casaron y acaban de ser padres, le dieron el primer nieto a Miguel. Esto es lo que hace la unción transforma. Y este es solamente un caso, yo puedo mencionar algunos. Hace rato estuvimos ahí orando por mi hermano Tomás, que es de aquí del rancho. Él pasaba por aquí echando maldiciones enfrente de la iglesia porque nos atorábamos ahí en la pasada. Y cuando él quería ir a comprar cerveza, yo creo, a algún lado, ¿no? Y nos aventaba maldiciones, yo creo. Pero ahora él está aquí en la casa porque se encontró con Jesús. Amén. ¿Y sabe qué? De eso se trata la unción. Amén. Le podría decir muchos testimonios, pero bueno, mire. Bueno, en nosotros aquí en Palabrería tenemos muchos testimonios, pero también somos bien felices, cantamos, ¿cierto o no? ¿A usted le gustan las canciones? Dígame usted, hay una canción, a ver si se la sabe. Vamos a hacer una dinámica así rapidito porque ya se me están acabando los 15 minutos. Dígame usted si sabe quién la canta. Esta que dice: fiesta, hoy hacemos una fiesta. ¿Quién canta esta? ¿Quién canta? Miel San Marcos. Ellos son Miel San Marcos. Bueno, dígame usted esta otra canción. Cantamos también esta que dice así: los muros caerán, al sonar caerán. ¿Quién la canta? Miel San Marcos también. Hay otra canción, a ver, esta que dice: yo danzo en el río, yo danzo en el río. ¿Saben quién la canta? Miel San Marcos, hombre. ¿Quién canta esta que dice: hay júbilo y danza, hay libertad en su... ¿Quién? Miel San Marcos. Parece que no hay otros, hombre. Hay otra que dice: eres increíble. ¿Quién la canta? Miel San Marcos. Hay otra que dice: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Quién la canta? Miel San Marcos. Híjole. Y la última, bueno, ya para irnos, la de no hay lugar más alto, más grande. ¿Quién la canta? Miel San Marcos. Otra que dice: eres mi sanador. Eres también Miel San Marcos. ¿A quién no le gustaría tener una familia así, que canta tan bonito y escriben tantas canciones que se cantan? Le voy a leer nada más una pequeña ¿cómo se dice? Reseña de este equipo. Es un grupo de alabanza fundado en el 2000. Tienen 12 producciones discográficas. Han recorrido más de 25 países y alrededor de 80 ciudades en América Latina, el Caribe, Europa y Asia. En el 2012 hicieron historia con su grabación en vivo titulada Proezas, la cual reunió a miles de asistentes en Anaheim en una arena, un salón de convenciones. En el 2014, Miel San Marcos hizo historia, nuevamente siendo una de las pocas agrupaciones en reunir más de 17,000 personas en la Arena México, en nuestro país, en la grabación del disco que se llama Como en el Cielo. En el 2016 lanzaron su primer álbum de estudio titulado La Habitación. En el 2017 produjeron el Pentecostés. En el 2022
aquí hicieron como una recopilación, hicieron una producción llamada Evangelio. Los proyectos Pentecostés como En el Cielo, Tu Habitación, estuvieron en el número 1 del iTunes latino. Estuvieron en el top 10, en el 10, en los 10 mejores temas en el Latin Music. Han sido reconocidos, galardonados, tienen premios, tantas cosas. Y en el 2022 acaban de lanzar su libro, Señor, enséñanos a adorar. Qué bonita familia, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos una familia así? Amén. Pero sabe una cosa, bueno, en un momento eso no tiene nada que ver con el mensaje, nada más que no sabía qué decirles. No es cierto, ahí lo dejamos. Nada más ténganlo en mente esto. Sigo hablando del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento y la transformación en Cristo es lo que cambia todo. Cambia tu vida, cambia tu historia, cambia tu familia, bendecirá tus generaciones. Amén. Nicodemo se encontró con Jesús, el que cambió su vida y cambió sus generaciones. Nos hemos encontrado nosotros cuando conocimos a Cristo. Nuestra vida fue transformada. Hoy somos nuevas criaturas porque nos encontramos con Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se encuentra con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o somos personas nuevas. Hemos sido transformados en su gloria, ¿cierto o no? Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Transformación, mi hermano, es dejar de ser controlados por la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Eso es una transformación. No caigan ante los deseos pecaminosos de la carne. Todos estamos en la carne. Todos estamos en la misma tentación. Incluso Pablo decía: miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, está difícil la cosa, pero cuando nos encontramos con Jesús y somos transformados en su gloria, no dejaremos que gobierne el pecado en nuestra vida. Dice el versículo 13 de Romanos 6: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. El pecado, fíjese, ya no es más su amo, dice Romanos 6:14. Ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, vivimos bajo la libertad de la gracia de Dios. Un encuentro con Jesús nos llevó a ese encuentro con la gracia. Renovación, transformación también es renovación de la mente. Dejamos de pensar como chapulines, ¿cierto o no? Oye, vamos a comprar una silla. Bueno, vamos a buscar la más barata. En 3 meses ya la quebraste y vuelves a comprar otra. Oye, vamos a pintar la casa. Vamos a ver, pues vamos a buscar la pintura. Y nos vamos a buscar la pintura. Y resulta que la buena, la que nos recomienda el pintor, la buena nos cuesta 2,000, 3,000 pesos. Pero nos vamos a una tienda de autoservicio y encontramos el mismo bote en 350 pesos. Y lo compramos porque ese está más barato. Pintamos la casa y a los 6 meses ya está descarapelada, ¿no? Porque tenemos un pensamiento mediocre. Alabado sea Dios. La puerta no la hemos arreglado porque tenemos un pensamiento. Aleluya. No pensé que iba a estar tan callado el asunto, pero eso es bueno porque estamos meditando. Lo estamos apuntando, lo estamos digiriendo. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Transformación es cambiar también nuestra manera de pensar, las formas en que debemos. Mira, en la Biblia, renovación de la mente se menciona tanto en Romanos como en Efesios. Si usted quiere leer Romanos, es una de las epístolas que todo creyente debe leer, de lo mismo que Efesios.
Estos dos epístolas indican acerca de la renovación de la mente, el cual es un proceso que implica cambiar la forma de pensar y de alinearnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted viva bien, que a usted le vaya bien, que me vaya bien, que tengamos para todo lo necesario, que el Señor que es nuestro Dios, es el que suple todas nuestras necesidades, pero quiere que vivamos bien y no al ahí se va. No hay más o menos, no, el hay más o menos no existe para el cristiano renovado, transformado. Gloria a Dios, me dejaron solo, pero a Cristo lo abandonaron también, aleluya. Amén. Bueno, dice Romanos 12:2, para que vean que no lo estoy inventando. No se conformen, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ve cómo el cambio de mentalidad tiene que ver la forma en que yo estoy viviendo. La voluntad de Dios es que yo viva bien, que tenga todo lo necesario, que funcionen bien mis cosas, que me vista a lo mejor no tirando línea, pero bien, ¿verdad? Bien, me baño, me lavo los dientes, no me apesta la boca, todo eso lo voy haciendo. Y no es muy espiritual, pero es el resultado de un encuentro con Cristo también. El mejor trabajador de tu empresa debe ser el creyente que es transformado a través de la unción. La mejor maestra de la escuela tiene que ser esa hermana en Cristo que está ungida, que se encontró con Jesús como Nicodemo lo hizo y cambió su vida. El mejor mecánico, el que arregla todos los detalles, el masomeneador, es más, Dios le da la sabiduría para que encuentre el detalle que otros no han encontrado. Y es el mejor. Esto no tiene que ver mucho con lo espiritual, pero la unción te da las habilidades necesarias en donde tú te mueves. No te conformes a este siglo, este mundo. Dice, no hombre, ahí Sebastián lo arregla. El maestro pega mal los bloques, diciendo, el enjarre lo arregla. Hacen mal el enjarre, bueno, el pintor lo arregla. Y estamos pensando en otro que va a arreglar cuando podemos hacerlo bien desde la primera vez. Así que no os conforméis a este mundo, ni a las cosas de este mundo, de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Ahora fíjate, no te creas del evangelio fatalista, que dice que mientras más sufres, más santo eres. ¿Cuántos creen eso? Mientras más sufres, tú eres el barro en la mano del alfarero, pero de manera fatalista dice, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Sí, está bien, hay que poner buena cara cuando hay mal tiempo, pero esa no es la voluntad de Dios, de tenernos ahí. Tampoco nos va a llevar al desierto para dejarnos ahí morir. No, el único desierto que yo veo es el que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: desierto, desierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Pero muchas veces alguien dice que el Señor nos hace sufrir para enseñarnos. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios no es esa, es que nos vaya bien. Pero para estar en esa condición debemos de conducirnos conforme a la palabra. Y la palabra de Dios me dice que no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Tengo que dejar que Dios me transforme en una persona nueva. Y de esta manera voy a vivir plenamente bendecido, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El no renovar mi mente me lleva a no vivir una vida como Dios quiere, como Dios la planeó para mí. Esto pues digo, dice Efesios capítulo 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida. ¿Cuál es la vida que Dios tendrá para nosotros? Una amolada, donde andemos con la llanta ponchada todos los días, ¿no? Donde todo salga mal en la casa, donde hay problemas en la familia, situaciones en la salud, todo eso. Dios no quiere eso. Dios tiene una vida mejor para nosotros, pero muchas veces la renovación de la mente es la que hace que se evite vivir en ese estado.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer yo para librarme de todo esto? Vamos a lo que dice la palabra en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Cuando nosotros cambiamos nuestra vida, nuestra mentalidad, renovamos nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar la manera en que vivimos. Amén. Tú tienes que ser una persona feliz, una persona bendecida. Dice la Escritura, ¿cómo puedo renovarme? Haciendo morir las cosas pecaminosas. Esto lo dice Colosenses 3:5. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y a causa de esa condición de ser, dice, a causa de esos pecados viene la ira de Dios o la furia de Dios. Ustedes, nosotros, solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero cuando nos encontramos con Jesús, como Nicodemo se encontró, nuestra vida cambió. Amén. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, porque de vez en cuando nos enojamos, ¿cierto o no? La furia a veces se convierte en Hulk. El comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje obsceno o sucio. No se mientan unos a otros. De repente se avienta una mentirita porque dice que es blanca. La mentira delante del Señor siempre será mentira. No hay mentira de colores. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos también se han ido. Ahora, versículo 23 de Efesios 4, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y renovarse, mi hermano, es dejar las prácticas, es sustituir algo viejo o usado por algo nuevo. La definición de renovarse es hacer como de nuevo algo, o volver a su primer estado. Remudar, poner de nuevo o reemplazar algo, transformarlo. Tiene que ver con la transformación. Y vestirme del nuevo hombre, dice Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Hay muchas cosas más que quisiera hablarles, pero quiero terminar con lo siguiente. Cuando yo me renuevo, mis amados hermanos, adquiero muchos beneficios, y uno de ellos es mi identidad. Soy un hijo de Dios. Mi identidad es de hijo de Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura que somos llamados hijos de... Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es nuestra identidad de hijos. Dice la Escritura que el mundo no nos conoce, porque Él no conoce a quien nos ha dado la identidad. Pero estamos en un mundo de tantas y tantas cosas, pero con una identidad de hijos de Dios, y eso marca la diferencia. La transformación me da identidad, y la identidad me da beneficios. La Biblia dice en primera de Pedro 2:9: mas vosotros ahora somos real sacerdocio, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice Pedro en el versículo 10 de primera de Pedro 2: antes no teníamos INE. ¿Cuántos no tuvieron INE por mucho tiempo? Y se hace mucha falta. En lo espiritual, dice la Escritura, antes nosotros no teníamos identidad como pueblo. Ahora somos el pueblo de Dios. Antes no recibíamos misericordia. Ahora hemos recibido la misericordia de parte de nuestro Dios, el que nos da la identidad. Mi identidad me hace parecerme más y más a el que me da la identidad, a Cristo. Parecerme más a Él.
Al hacer mi decisión de recibir a Cristo, me convierto en un hijo de Dios y voy tomando su identidad. Yo me parezco mucho a mi padre. Los genes de papá están en mí, y luego se pasaron con mis hijos, y mis hijos se parecen a su abuelo. Y eso es porque Él fue mi padre. Con Dios es lo mismo. Si nos convertimos a Cristo, somos considerados hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios tenemos que parecernos a nuestro Padre. Es la identidad de hijos. Amén. Entonces nuestra vida tiene que reflejar a Jesús cada día. Amén. Con esto termino. Ahora sí, con eso termino. Ya nos vamos porque va a empezar el programa a las 9. Empieza el que ven. Entonces, mi nueva identidad me convierte en una persona justificada. Usted es justo, no de nombre, sino ahora su carácter ha sido justificado. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y por ser justo, todo esto dice la palabra que le corresponde y me corresponde a mí. Dice la Escritura en Romanos 3:24, que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, amigo, Cristo sigue transformando vida a través del Evangelio, por el bendito Evangelio. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4:23, que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo con el que se encontró Nicodemo. El que sana, el que transforma, el que cambia, el que quiere tener un encuentro contigo si acaso no lo has tenido, y tu vida será cambiada. Un encuentro con este evangelio, un encuentro con Jesús cambia vidas, familias, cambia ciudades. Las ciudades eran conmocionadas cuando Jesús llegaba. Toda la ciudad se agolpaba hacia Él. Y en nuestro tiempo sigue sucediendo. Amén. El evangelio puede cambiar el destino de una generación. No importa cómo iniciaste, de dónde vienes, dónde naciste, no importa. Si tú te encuentras con Jesús, estás en la posición de crecer, de tener éxito, de ser bendecido, y que tus generaciones sigan siendo bendecidas. No importa de dónde vienes, no importa tu historia pasada, eras lo que eras, Dios te redime, Cristo te redime. Un encuentro con Jesús, un encuentro con Cristo cambia todo. Les cuento un testimonio. Este hombre que van a ver en pantalla, este testimonio dice, lo voy a leer, dice, él habla y dice: mi madre se suicidó cuando yo era un niño. Éramos presa de la esclavitud, puesto que nuestra abuela había vendido a nuestra madre con quien fue nuestro papá. Hubo mucha violencia y desorden familiar, y un día la mamá de este hombre tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Él cuenta y dice: quedamos huérfanos, sufrí de depresión. Mi hermana estaba recién nacida y se debatía entre la vida y la muerte. Y tenía otra hermana de 2 años. Ella murió de tristeza porque ya no estaba mamá. Mi hermano, como ya no tenía quien lo cuidara en la orfandad, un día accidentalmente puso sus manos en una máquina industrial y le cortó 3 dedos de cada mano. Vivíamos en extrema pobreza. Mi padre salió de la cárcel y luego fui enviado a un orfanatorio. Ahí conocí muchas cosas malas, como la homosexualidad. Sufríamos acoso terrible en aquel lugar donde estábamos como 500 huérfanos. Él dice: yo mojaba la cama hasta los 14 años por el trauma que yo era, del cual era objeto.
También se burlaban de mí, hacían muchos, yo me buscaba, hacía rezos para tranquilizar mi alma, para poder huir de la soledad, pero eso no me ayudaba, no hallaba salida. Al borde de la desesperación salí del orfanatorio, me fui a las calles, me refugié en las drogas y me hundí totalmente en los vicios. No tenía escapatoria, mi soledad me abatía, y las depresiones y también la miseria y la pobreza. Y estaba yo en lo más profundo de la soledad cuando llegó el bendito evangelio a mi vida. Alguien me habló de Cristo. Llegó Cristo Jesús a mi corazón y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna y conocí la gloriosa salvación. Me entregué a Cristo. En una de mis primeras oraciones después de haber conocido a Cristo, le dije al Señor lo siguiente: yo sé que no merecía la salvación, no merecía tu perdón, pero me lo diste. Tal vez no merezca una buena esposa por todo lo que fui, pero ahora que me has encontrado, si me das familia, yo quiero que esa familia te cante, yo quiero que esa familia te sirva, que esa familia no sea para mí, sea solamente para ti. Este, mi hermano, es un fragmento del testimonio del ahora pastor Luis Alberto Morales, y esta es su familia. Miel, San Marcos. Un encuentro con Jesús cambió todo. Un encuentro con Cristo transforma tu vida. Un encuentro con Cristo cambió mi vida. Un encuentro que tuvimos cada uno de nosotros, ahí podemos ver el principio de una nueva experiencia. Y sabe una cosa, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue transformando vidas en nuestro tiempo. Dios tiene para este tiempo una impartición de unción para romper yugos de pobreza, de miseria, de vicios. Porque ese es el Cristo que predicamos, el Cristo que transforma vidas. Jesús sigue dando libertad a los cautivos, sigue trayendo unción de gozo sobre el que está afligido. No sé cómo te encuentres hoy, pero ahí donde estás, inclina tu rostro. Y si estás bendecido, dile: gracias, Padre, porque quizá no era merecedor de todo lo que hoy tengo, pero fue tu misericordia, fue tu bondad, fue tu perdón, fue el encuentro que tuve contigo. Así como ese hombre de noche, Nicodemo, quizá escondidas. Sin embargo, tu amor se reflejó cuando nos acercamos a ti, llenos de pecado, de oprobio, de dolor, de miseria, de rencor, de tantas cosas. Sin embargo, tú abriste tus brazos y nos recibiste para hacernos nuevas criaturas.